Bienvenidos amigos a mi canal, para mí es un placer volver a estar con ustedes y hoy he invitado a mis amigos para que hablemos acerca de los 500 años de la Reforma y un poco de historia acerca de la misma, ¿verdad? Empezamos hablando acerca de Martín Lutero, que Martín Lutero fue una persona que fue muy atormentado por sus pecados, ¿verdad? Queriendo encontrar paz para su alma, inicia este largo trayecto hacia lo que conocemos como la Reforma, ¿verdad? Entonces me gustaría mucho que me ayudaran para que mis amigos pudieran conocer un poquito acerca de historia, ¿verdad? Y conocer a su profundidad o temas generales esto de la Reforma. Bueno, creo que es importante que nosotros antes de comenzar a hablar de Martín Lutero podamos ponernos un poquito en contexto y empecemos a recordar cómo inició Martín Lutero dentro de lo que nosotros conocemos dentro de esta reforma, ¿verdad? Martín Lutero inició sus estudios para ser abogado, realmente él inició en esa carrera de la abogacía. Pero como ya lo comentaba Luis, algo pasaba con él en su interior y él decidió cambiar de rumbo, ¿verdad? Y fue cuando se interesó por estos asuntos de la teología, de la iglesia, y por eso fue que en 1507 él ya fue ordenado como sacerdote. En 1507 él inició y en 1508 él comenzó a dar clases de teología dentro de la Universidad de Wittenberg, pero no fue hasta 1509 cuando él recibió su título de bachiller en estudios bíblicos. En 1510 Martín Lutero fue enviado por sus subordinados a Roma, donde ahí él pensaba que iba a ser una Jerusalén santa, pero se dio cuenta de toda la inmoralidad que había en ese lugar y él salió destrozado por todo lo que había visto. En 1511, Martín Lutero fue transferido a Wittenberg, donde se realizó como sacerdote. Es importante también saber de que en 1512 empieza él a estudiar lo que es la Biblia, entonces es nombrado en el Consulado de Facultad de Teología como doctor en la Biblia. Había muchos teólogos, pero Martín Lutero fue el único que se especializó, lógicamente tomó su doctorado en la explicación y en el estudio de la Biblia. En 1513 muchos olvidamos acerca de lo que Martín Lutero hizo. Antes de estudiar el libro de Romanos, él era maestro del libro de los Salmos, enseñaba acerca de los cánticos y explicaba todo acerca de lo que el libro de Salmos daba a entender, ¿verdad? Entonces es importante reconocer de que él se afanó tanto en la Biblia y amó tanto la Biblia que estas fechas hacen en memoria de este libro que es el Salmo. En 1515 creo que fue un año muy importante en la vida de Lutero. Lutero sacó ciertas lecciones o comentarios sobre la carta de Romanos, la carta escrita por San Pablo. En esta carta estuvo oculta durante mucho tiempo, no fue hasta el siglo XX, en 1899, donde salieron a luz los comentarios sobre esta carta. Y era aquí donde pudieron encontrar el valor teológico, exegético que tenía Lutero para poder dar una evolución de su pensamiento acerca de la justificación y acerca de la salvación. Y considero también que fue un grave error en Roma para ponerlo a él a estudiar Romanos, ¿verdad? Y sabiendo que era un tema de verdad, sabiendo que era un tema de salvación, y de justificación por fe. Y exacto, la Biblia no se contradice y es por eso que él cuando estudia Gálatas aprende pues que la justificación no es por obras, no es lo que nosotros podamos hacer, sino se trata del sacrificio de Jesús. Entonces la justificación solamente es por gracia. ¿Qué justificación es? Pasar de culpables a inocentes por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, simplemente por eso. Así es. Y luego que estudió con su iglesia el libro de Gálatas, se enfrentó al libro de Hebreos, donde pone a Jesús como sumo sacerdote, ¿verdad? Y ahí fue totalmente el detonante que Lutero hizo para que él pegase las 95 tesis en la iglesia donde él daba sus estudios, ¿verdad? Importante, el que no fue Lutero no quería entrar en debate con la iglesia, ¿verdad? Y por eso no pone las 95 tesis en el idioma de la gente, en alemán, sino que en latín, ¿verdad? Lutero lo único que quería era que se respetara lo que la Biblia decía, ¿verdad? Y que se aplicara como la Biblia decía, ¿verdad? Entonces es por eso que después Roma envía a John Heck a debatir de esas 95 tesis, ¿verdad? En frente de concilios, papas, reyes, ¿verdad?
y en 1520 el Papa hace una bula papal, una nota diciendo que tiene 60 días para retractarse, ¿verdad? Y lo único que él quería era decirle lo que la Biblia dice, como yo les comentaba, ¿verdad? Y en 1521 Martín Lutero es excomulgado por Roma, defendiendo una idea, ¿verdad? Que se respetara lo que la Biblia dice. Okay. Y es por eso que sus amigos lo esconden en un castillo evitando que lo mataran, y él aprovecha este tiempo para traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán. Ok, muchas gracias por haberme ayudado, ¿verdad?, a hablar un poco acerca de la historia de la Reforma, y la siguiente parte de este video se va a tratar, vamos a partir del tema de las indulgencias, ¿verdad? ¿Por qué Lutero clavó las 95 tesis? Por el tema de las indulgencias, ¿verdad? Entonces, la siguiente parte se va a tratar acerca de que podamos poner en contexto el tema de la salvación, ¿les parece? Bueno, en esta siguiente etapa del video me gustaría mucho que pusiéramos en contexto el tema de la Reforma, pero actualmente. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Lutero pegó las 95 tesis en la iglesia? Se estaban perdiendo las verdades centrales del Evangelio, ¿verdad? Y con un tema de las indulgencias. Lutero explotó por el tema de las indulgencias. Si alguien me quiere explicar acerca de eso. Es que las indulgencias era como pagar para que tu familiar pudiera salir del purgatorio. Entonces este dinero ellos lo estaban ocupando para hacer una iglesia en el Vaticano. Le hacían creer a la gente que entre más pagaran, más rápido podía salir su familiar del purgatorio. Y sabemos que eso está lejos de lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Entonces pongamos en contexto el tema de la salvación hoy en día. Muchas personas creen que porque yo haga esto, porque deje de hacer esto, se pierde o no la salvación. Hacemos creer que el hombre tiene derecho de elegir la salvación, y aunque en las verdades centrales del Evangelio dice que el Señor hizo su obra completa en la cruz, ¿verdad? Entonces me gustaría mucho conocer algunos comentarios de ustedes acerca de ese Evangelio, perseguir esas verdades que Lutero hizo. Aquí creo que acabas de mencionar algo muy importante acerca de que Lutero no solamente quedó ahí, sino que se convirtió en doctor, ¿verdad? Y investigó en la Biblia, no se salió de lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Entonces, él a enfrentarse, o mejor dicho, conocer lo que la verdad en ese tiempo, que era la misma palabra, estaba diciendo que nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. Entonces, estas personas estaban tomando fuera de contexto lo que era la Biblia. Entonces podemos ver de que en la actualidad está pasando lo mismo. Realmente están tomando la Biblia a su conveniencia. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Querían comprarla, decían que tenían que dar algo, entonces realmente estaban equivocados. Pero sabemos que Cristo nos dio la salvación por medio de su sacrificio. Y en la actualidad creo que o sea, no solo en aquel entonces en la iglesia romana, en la iglesia católica, pasaba esto. Actualmente lo vemos incluso hasta iglesias evangélicas, donde se procesa una falsa doctrina. Falso evangelio, falsas doctrinas, y como lo que decía José, o sea, estamos utilizando la Biblia de la manera que queremos, a la manera que nosotros podemos centrarnos en los intereses de las personas para poder atraerlas, y no estamos dando el verdadero evangelio de Cristo. Miren, una de las cosas importantes y temas de la Reforma, hay una frase en la Reforma que se decía Ecclesia reformata semper reformanda, en latín. Decía que una iglesia que está reformada tiene que estar en continuo, reformar continuamente, ¿verdad? Y hoy por hoy, 500 años después, en nuestras iglesias hay algo que debemos de seguir reformando, ¿verdad? Entonces no sé si son actitudes nuestras, si son cosas ajenas al Evangelio, ¿verdad? Entonces creo que más que todo, Luis, perdón, ¿verdad?, que te interrumpa, pero creo más que todo es que necesitamos como realmente ponernos en ese papel como Lutero, dejarnos guiar por el Señor y realmente tomar la valentía y decir: en estas cosas estamos fallando, y aferrarnos totalmente a la Biblia, para que así podamos no hacer algo nuevo, pero sí poder reformar algunas cosas en las cuales estamos fallando. es muy fácil perder el norte del Evangelio. ¿Quién me quiere decir en sus palabras el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, eso, predicar el mensaje de la cruz. Nada más importante que eso, y hoy en día las personas se pierden simplemente por no querer leer la Biblia. Y Lutero fue así como se dio cuenta de la verdad al encontrarse con la palabra de Dios, y hoy en día
nos podemos perder tanto y podemos escuchar tantas enseñanzas, tantas doctrinas y seguir tantas influencias simplemente por no querer escuchar la palabra de Dios. A mí algo que me llama la atención es que en aquel tiempo realmente la Biblia no estaba a la disposición de todas las personas. No todas las personas podían comprender el mensaje y hoy sí la tenemos a disposición de todas las personas. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? O sea, nos estamos perdiendo porque realmente no hemos conocido y no hemos comprendido lo que es el verdadero evangelio de Cristo. No hemos atravesado esa cruz, no le damos el valor que se merece, le hemos quitado como el mérito a Jesús y a lo que Él hizo por no estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué está pasando? Ahorita sí la tenemos a disposición de todos, sí la podemos comprar libremente, la podemos andar libremente, en aquel tiempo no sucedía esto. Entonces, creo que es algo más importante y más urgente, es como un llamado de atención lo que estamos viviendo en la actualidad, porque tenemos todas las herramientas a la disposición, pero es la falta de comprensión del verdadero evangelio de Cristo lo que nos está apartando realmente de disfrutar esa salvación, ¿verdad? Y esa vida eterna, ese hermoso regalo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros que hemos estado estudiando el libro de Efesios, comprendemos, o sea, esa gran responsabilidad que tenemos. A nosotros ya se nos fue revelado ese misterio, o sea, Jesucristo, ya vemos el mensaje de la cruz ya cumplido en su totalidad, entonces la importancia que tiene la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros pues leamos la Biblia para que conozcamos ese misterio que se nos ha sido revelado por medio de ella. Es importante conocer también de qué es el Evangelio quien va a traer a las personas a la iglesia, y en la misma iglesia tenemos que seguir con ese mismo Evangelio. Y Pablo le decía a Timoteo que la iglesia es el fundamento y baluarte de la verdad. Entonces, así como Lutero en 1517 defendió la verdad, así mismo la iglesia está comprometida y tiene su misión de defender esta verdad. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias.